GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la supresión de la impugnación de la nulidad de notificaciones, con la participación especial del licenciado en Derecho Fernando Ramiro Vega Vargas, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, creador de la firma de abogados fiscalistas Vega, Camacho y Godínez, Asesoría Fiscal. Fue asesor fiscal de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC. Ha participado como expositor en conferencias de la Comisión de Finanzas Públicas y Derecho Fiscal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, AC, y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, AC. Es autor de los libros Legalidad del Impuesto Predial, Análisis de Ilegalidad, Análisis Temático del Código Fiscal de la Federación, entre otros. Es articulista de las revistas Gaceta Fiscal Mexicana, Práctica Fiscal, Laboral y Legal Empresarial y Puntos Finos. En la conducción, el contador público certificado Andrés Ávila García. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado en Derecho Fernando Ramiro Vega Vargas. Estimados amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Los Mejores Fiscalistas de México. Como acaban de escuchar, está con nosotros el licenciado Fernando Vega Vargas, pues quien es un amigo aquí de la casa. Fernando, bienvenido a tu casa. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado. Mi agradecimiento a GBA, Andrés Ávila y Ángeles Mandujano y a todo el equipo que conforma este programa. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con la supresión de la impugnación de la nulidad de notificaciones. Bueno, un tema bastante interesante, Fer, y tenemos por aquí algunos planteamientos que, si te parece bien, los vamos abordando uno por uno y tú nos vas dando tu opinión. Claro que sí, Andrés. Fer. En la inteligencia de que no se le ha dado la importancia que merece a la derogación que sufrió, por un lado, el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, que contenía los presupuestos de impugnación en la nulidad de notificaciones, y por su parte el último párrafo del artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, que contenía también el incidente de suspensión de la ejecución. Fíjate que los quitaron los dos a la par. Así es. Lo cual viene a trascender dentro del recurso administrativo de revocación a la defensa de los contribuyentes. Y esto tiene pues un parangón, porque en realidad yo percibo que el contribuyente se quedó sin defensa. Bien. Al menos los elementos que antes los teníamos en código, pues de alguna manera han sido modificados y no le ves la forma de echar mano de ellos. Bien, pues si te parece bien, empezamos por la parte básica. ¿Cuál sería la diferencia para nuestros amigos contadores, que son la mayoría que nos escuchan, la diferencia entre un recurso y un juicio fiscal? ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Bueno, en materia fiscal hay como medios ordinarios de defensa el recurso administrativo y el juicio fiscal. En materia federal, juicio fiscal federal. Materia local, juicio contencioso administrativo local. Así es. El recurso administrativo se tramita ante la autoridad jurídica de la que depende la autoridad que emitió el acto. Es la propia autoridad. Si es el IMSS, Seguro Social, vas al Consejo Consultivo. Si es Hacienda, vas a la local jurídica o a la general jurídica, la que toque. De acuerdo. El área jurídica de la que depende la autoridad que emitió el acto. Propósito del recurso de revocación. ¿Cuál es el propósito? Bueno, de la definición más completa que se encuentre en recurso administrativo, tendremos que es el medio de defensa previsto
a favor de los particulares, para que estos acudan ante el área legal de la autoridad que emitió el acto, para que esa autoridad, dentro del ámbito de su competencia, revise la legalidad de la actuación de la autoridad, de otra autoridad administrativa dentro del mismo seno de la Administración Pública Federal, de la que depende el acto, o de la Administración Pública Local, si es gobierno local, impuesto local. Claro. La definición abarca ambos supuestos. Entonces, el recurso administrativo está previsto a favor de los particulares y se entiende que el propósito del recurso administrativo es depurar aquellos actos que por su origen resulten ilegales o sus procedimientos, sus contenidos, sus resoluciones, sus actos en general puedan ser ilegales. De modo que dentro del interior de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para usar ese ejemplo, se puede resolver el asunto. Nosotros los abogados a eso le llamamos forma de solución de conflictos autocompositiva. ¿Por qué es autocompositiva? Porque se resuelve entre las partes, Andresito. De acuerdo. Sin necesidad de ir a otras instancias. No interviene un tercero. Un amigable componedor, un árbitro, un juez, un tribunal, no. Entre las partes, la autoridad y el contribuyente. Hasta ahí estamos perfectos. Es autocompositivo. Para ilustrar la autocomposición, por ejemplo, supongamos que yo tengo que le presté a una persona 1,000 pesos. Por decir una cifra. Sí. Y no me los paga. ¿Y qué podría yo hacer para cobrar mis 1,000 pesos? No hay papeles. Entonces, lo único que me queda es, oye, págame. Seguramente me cansaré de cobrar y no me pagarán. Así es. Y termino por desistir. Abandono cobrar. Cuando yo abandono y decido que ya no le voy a cobrar ese dinero porque no me lo está pagando, bueno, hay una solución pacífica, voluntaria del acreedor. Es autocompositiva. Igual, si nos ponemos de acuerdo el deudor y yo y me dice, mira, no tengo los 1,000 pesos, pero te doy 500 pesos. Estamos resolviendo el problema deudor y acreedor. Es autocompositivo porque sin salir a otras esferas. El deudor me dice, te pago la mitad. De acuerdo. Y yo digo, bueno, de eso a nada, págame la mitad y nos olvidamos de la deuda. Muy bien. Ahora estamos transigiendo. De acuerdo. Ahora, en el ambiente fiscal, esta actuación está regulada, porque obviamente la autoridad no puede actuar por sí sola, ¿no? Entonces, y eso viene en la parte de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cuál sería la situación actual del recurso de revocación en los términos que hoy contempla el Código Fiscal de la Federación? Bueno, es una muy buena pregunta porque la crítica de este programa del día de hoy es que con lo que quitaron del Código Fiscal, que no ha hecho mucho ruido, verán ustedes, si investigan en las revistas especializadas, no me ha tocado ver, por lo menos, no he tenido la suerte de ver un artículo que platique de la derogación del 129 y del 144, último párrafo. Nadie ha platicado qué pasó con eso. El recurso administrativo, hoy por hoy, se reduce. Al quitar procedimientos legales previstos a favor de los particulares para que ejerzan sus defensas y excepciones. Entonces, ¿qué sucede con el recurso administrativo? Y déjenme comentarles, para muchos abogados a lo mejor
ocurre que no es importante el recurso administrativo. A lo mejor por eso no han hecho Comentarios al respecto. de la derogación del 129 y de la anulación del incidente de suspensión de la ejecución. Pero yo quería platicar de este tema porque va más allá de lo que aparenta el simple seno del recurso administrativo. En el recurso administrativo tenemos el problema de que en la medida en que se reduzcan las posibilidades de defensa, te vas a encontrar con que vas a preferir ir directamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Para los pocos que éramos seguidores del recurso administrativo, porque la mayoría de los defensores, de los abogados litigantes, de los contadores litigantes, porque déjame decirte, hay muchos contadores que litigan. Ajá. Bueno, pues el recurso administrativo era la primera instancia. Sí. ¿Qué pasa cuando te lo acotan, te lo reducen, te lo limitan? Ya no es útil. Y genera muchos cuestionamientos, dudas, de modo tal que se encontrarán ustedes con un problema de inaplicación de figuras jurídicas porque desaparecieron. Y existen parcialmente, existen en el juicio fiscal. Por ejemplo, anticipo de una vez, dentro del juicio de nulidad en el Tribunal Fiscal de la Federación, sí existe el modo de impugnar un acto que tú no conoces. Un acto que no te ha notificado y ya te lo están cobrando. Sí lo puedes pelear allá, pero el recurso de revocación ya no. Ahora, si hablamos del incidente de suspensión de la ejecución, lo quitan de código que regulaba recurso, etapa, instancia en recurso e instancia en juicio de nulidad, regulaba la violación a la negativa a suspender el procedimiento de ejecución. Y entonces tú lo buscas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y no existe el incidente. Era vía incidental. Entonces el problema que tenemos es grave. A lo mejor no lo alcanzamos a ver a primera mano. Tenemos que entender un poquito más a fondo de qué estoy hablando. Pero el recurso entonces, en suma, se ha reducido. Y aquí yo haría un paréntesis para decir, el legislador se olvidó que no somos delincuentes los contribuyentes. Hasta los delincuentes tienen elementos de defensa en sus derechos humanos. Y a los contribuyentes les quitan en cada reforma legislativa y les reducen plazos de defensa y les quitan y excepcionan la prescripción, ahora con suspensiones, no solo con interrupción, y van haciendo figuras que ponen en mayor desventaja al contribuyente. Así es. Y yo diría, ¿qué pasa con los legisladores que no se atreven a preguntar, bueno, si quitamos este artículo, ¿qué sucede? Cuando quitaron el artículo de la nulidad de notificaciones, o sea, ¿qué era el artículo? Ahorita lo vamos a leer. Era un artículo que me defendía. Un derecho que te pues para defenderte. Era para defenderme. ¿Y cuál era el otro, el 144 último párrafo? Otro medio de control de la autoridad, ya los quitaron. Y en ese sentido, la alarma es que los legisladores no han cuidado los intereses de los contribuyentes. Y yo vería con mucho descontento que se estén reduciendo cada vez más las posibilidades de defensa de los contribuyentes. De modo que hay un nepotismo
por parte de la autoridad del Poder Ejecutivo, en el que con la ley en la mano, una ley que cada vez es menos equitativa, contribuyente, autoridad, cada vez todo a la autoridad, poco al contribuyente, nos encontramos con que se olvidan que todos somos contribuyentes. Todos. Principio constitucional. Todos estamos obligados a contribuir al gasto público. Entonces resulta que creen los diputados que nunca les va a alcanzar un supuesto fiscal, que siempre les va a cubrir el poder. Van a estar protegidos por su, ¿cómo se llama? Inmunidad. Por su inmunidad. Imagínense ustedes, ¿creen que ellos van a ser eternos en el poder, en el Congreso de la Unión? No, van a tener que salir y volver a ser contribuyentes. Igual los funcionarios de Hacienda, igual los funcionarios de cualquier entidad de gobierno. Todos somos contribuyentes. Y de ahí que es importante saber qué está sucediendo con la ley con la que me podría yo defender. El contador debe saber qué instrumento va a usar para defender los intereses de sus clientes. En la iniciativa privada, por supuesto. Claro. Y a lo mejor todo se reduce a decir, pues olvídate del recurso, ¿por qué te preocupas del recurso? Váyase al juicio de nulidad, opte por el juicio y se acabó el problema. Pero analizando estos dos puntos, analizándolos a fondo, en ciertas hipótesis te das cuenta de que no está tan fácil. No está nada fácil. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, comparado con el juicio de nulidad, exactamente, el recurso administrativo, ¿qué es? El recurso administrativo es un medio autocompositivo. El juicio de nulidad es heterocompositivo porque interviene un tercero, que es el tribunal. El tribunal va a estar para resolver si al actor o a la autoridad demandada le va a dar la razón. Así es. Esa es la diferencia sustancial. Este es heterocompositivo, el recurso es autocompositivo. Claro. Entonces ahí tenemos la gran diferencia. Uno se arregla entre los interesados, el otro ya ahí está un juez de por medio. Ahora, en materia de recurso de revocación, pues ya vimos, están acotando, están limitando, bueno, de hecho, suprimiendo, más que limitar, yo lo entiendo así. En materia de nulidad de notificaciones, ¿ahí lo dejaron bien o se fortaleció en esa parte? ¿O también en materia de lo que son las reformas legislativas también se vio afectado? Bueno, vamos para mejor ilustrar, vamos a ver lo que era el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo que derogaron. ¿Qué significa derogar? Borrar, quitar, suprimir. Entonces lo derogaron y este artículo decía que si tú alegabas conocer el acto cuando la autoridad te notifica algo, si tú lo alegabas, podías pelear en el mismo momento el acto que te están dando a conocer. Por ejemplo, te llega un embargo y junto al embargo te dicen, te vengo a cobrar este crédito fiscal. Está el acta de embargo y está la resolución que determina el crédito fiscal. Este artículo decía, aquí lo puedes pelear. Te das por conocedor del acto en este momento y puedes hacer valer tu recurso de revocación o si prefieres optar, pues haces valer tu juicio fiscal en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora, más importante todavía, me llega un requerimiento de pago y embargo, pero no conozco el crédito fiscal, no me lo notificaron. ¿Qué voy a hacer? No lo conozco. Bueno, el 129 decía, si no conoces el crédito fiscal, hazlo valer para que te lo den a conocer dentro del recurso y tienes 20 días más para ampliar tu defensa con el acto que tú no conocías, pero que ahora te dieron a conocer. Así es.
Esa es la nulidad de notificaciones, o sea, no conozco la notificación. Nulidad de notificación o impugnación de la notificación. No conozco el acto. Ahora, esto va de la mano con el artículo 117, fracción segunda, inciso B del Código Fiscal de la Federación, que establece que procede el recurso de revocación cuando se alegue que el procedimiento del que proviene el cobro es ilegal. ¿Cuándo es ilegal? Pues cuando no conozco las actuaciones. Pero subsistiendo este último supuesto en el Código Fiscal, quitan la impugnación de notificaciones. Y eso ya es grave. Así es. Perdón. Todo esto te lleva de la mano porque, bueno, no pocas veces pues te llega ahí el requerimiento y te hablan ahí de, pues me debes y aparte te estoy embargando, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si me embargan bienes por un crédito fiscal que no conozco? ¿Qué podría hacer para defenderme? Es una parte donde... Esa ya viene entonces a hacer la pregunta importante. Verán ustedes. Importante dentro de la lógica que estamos llevando, de tratar de ilustrarlos en el problema. Yo no conozco el acto. Ya me quitaron la ley, la norma que me defendía o a través de la cual me podía yo defender. Ya no tengo el fundamento legal para poner en disputa que no conozco el acto. Paradójicamente, el código mismo se cambia en ese supuesto de que fue ilegal el procedimiento de ejecución y te dice, ya no lo puedes pelear sino hasta que se publique el remate de los bienes que te embargaron y solo vas a tener 10 días para hacer valer tu recurso de revocación. Pero no conozco el crédito. Y si no conozco el crédito fiscal, ¿cómo me puedo pelear? Pero otra, Andrés, fíjate que pues ya tienes el remate delicado. ahí encima. Tengo el remate de frente. Lo puedo detener porque al hacer valer el recurso se suspende en automático. Por efectos del segundo párrafo del 144. Haces valer tu recurso dentro y de se tus suspende. primeros 10 días que dices. Lo pides. Pero el asunto es que, alego en recurso de revocación que el crédito fiscal es ilegal porque no me ha notificado la resolución que finca el adeudo, que llamamos liquidación. No me ha notificado la liquidación. Lo que me quieres cobrar. Sí, no sabes cuánto tienes que pagar. Pero si ya quitaron el artículo 129, no hay una regulación que prevea que te den a conocer el crédito y que puedas ampliar tu recurso. Y es ahí que debes hacer porque, bueno... Ya se volvió un problema porque como no está regulado, tendrías que ir directamente a juicio de nulidad. Esa sería otra vía de defensa. Es otra instancia. El juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Eso es lo que está sucediendo ahora, pero déjenme complicarlo un poco más para que vean qué difícil se volvió. Cualquier otro asesor diría, no, pero espérame, si el recurso es optativo y yo hice valer el recurso de revocación, me tienen que dar a conocer el crédito. Así y si no me dan plazo para alegar, me voy al amparo indirecto. Cualquiera pensaría, voy a un amparo, el juez de distrito va a ver el problema y va a decir, sí, pues es inconstitucional. Pero analizándolo más a fondo te das cuenta que no es así. No es así porque el juez de distrito tiene que respetar lo que llamamos los abogados el principio de definitividad, que consiste en que debes agotar, antes de ir al Poder Judicial de la Federación,
debes agotar las vías ordinarias de defensa. Las ordinarias de defensa. Entonces, el juez de distrito te va a decir, no te puedo admitir tu amparo porque tenías el juicio fiscal. Lo cual nos lleva a concluir que tras la derogación de estas disposiciones, por lo menos en este caso, la instancia elegible, no hay opción, es el juicio fiscal. Para pelear ahí, que no conozco el acto. Ajá. En el juicio, ya a través de un juicio de nulidad. ya te vas a juicio de nulidad y ahí solicitas que sea el tribunal el que ordene suspender el remate del bien. Ajá. El procedimiento de ejecución. Esto lo tenemos previsto en el artículo 16 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Eso les puede servir para que vean que ahí sí se habla de que si conoces el acto, si no lo conoces, y el plazo de ampliación de tu demanda. Como estaba en 129. Que es el que querías comentar. Que es el que quitaron. Ajá, sí. Entonces, ya el 129 del Código Fiscal de la Federación nos establecía un remedio para impugnar la notificación. Lo quitan, pero subsiste en el juicio de nulidad. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me embargan bienes, es ilegal porque no conozco el acto de origen, me voy a juicio de nulidad cuando se publique la primera convocatoria remate de los bienes que me fueron embargados. Ajá. Pero tenemos otra desventaja. El contribuyente no se notifica de la convocatoria al remate. No sé si me explico. No le avisan. Sí, o sea, famoso, hay un departamento de remate de todo lo que es los bienes embargados por la Secretaría de Hacienda. Sí. De eso a ti no te avisan. No te avisan. Cuando hay la convocatoria al remate, quien hace la convocatoria para remate es la administración de recaudación, la local de recaudación, o dependiendo quién es la deudora. Y el asunto está, verán, en que se publica y yo tengo que vigilar todas las publicaciones. Si yo fui víctima de un embargo, tengo que andar metiéndome a ver si ya lo publicaron. Ajá. Y luego ahí, no, bueno, qué angustia, ¿no? Porque estás, bueno, ya angustia desde el que se inicia todo el proceso. Aparece y ya publicado en este remate. Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? 10 días para recurrirlo. Ajá. 10 días para recurrirlo o para ir a juicio fiscal. Porque está el criterio del Tribunal Fiscal de que el término lo señala el código. O sea, en la ley de procedimiento contencioso administrativo se establece el plazo de 15 días para juicios sumarios y 45 para los demás juicios. Pero este es un plazo de 10 días. Para hacer la impugnación. Para la impugnación. Y el plazo de 10 días, dice, viene de código. Que tiene un problema. O sea, si tú buscas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si el Código Fiscal de la Federación es supletorio de esa ley, te vas a dar cuenta que no. Es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero el Código Fiscal no. Que es donde te hablan de los 10 días. Ese te manda los 10 días. Sin embargo, el tribunal dice, si el criterio de código para recurso de revocación son 10 días, yo me atengo a esos 10 días. No a los 45 días que prevé mi ley. Así es. Entonces tienes 10 días y tienes el problema de que, aunque pudieran ser 45 y el criterio de tribunales dijera, son 45 días para que impugnes, tienes el problema que tienes que detener el procedimiento de ejecución.
Y si solo te suspenden 10 días para ver si impugnas el remate, entonces el problema es cómo controlas a la autoridad si no haces valer tu demanda de nulidad dentro de los 10 días. Sí. Entonces tienes que maniobrar. Pero A final de cuentas, para todos los casos son 10 días, o sea, jamás realmente vas a tener 45 días. en los casos de los que estamos tratando, donde no conozco el crédito, donde no me fueron notificados los adeudos, son 10 días. A partir de la primera convocatoria remate. Yo tengo que presentar la suspensión. La tengo que hacer en el Tribunal Fiscal. Perdón, y yo tengo que decirle a la autoridad, oye, estoy impugnando el acto de autoridad. Suspende. Cuyo crédito no conozco. No lo conozco. Ahora, está embargado los bienes, con eso ten por garantizado el interés fiscal. Pero el medio de defensa lo tengo que hacer en 10 días para yo acoplarme a los supuestos de código fiscal y no sea la de malas que por confiarme a que el plazo del juicio de nulidad son 45 días hábiles, me rematen Claro. los bienes. Entonces, se empieza a volver un problema de procedimiento global, porque involucras al tribunal fiscal, involucras a la autoridad que está rematando los bienes para adjudicárselos o aplicar, si se vendieron, aplicar el producto del remate, el dinero que se obtuvo por el remate. Entonces, tú te das cuenta de que la reforma anula en gran medida e incomoda, por otro lado, al contribuyente deudor. Y en ese sentido te encuentras con un problema práctico. O sea, me voy al amparo, me voy al juicio de nulidad. Fíjate, si te fueras al amparo recién el embargo, como no ha salido la convocatoria a remate, el juez de distrito te diría, no te lo puedo admitir por el principio de definitividad. Ahí está el juicio de nulidad. Si te vas al juicio de nulidad cuando apenas te embargaron y te dice el tribunal, no, porque el Código Fiscal dice que 10 días después de que salga la convocatoria remate y yo estoy a ese criterio, no te puedo admitir la demanda. Entonces, en ese entre que te embargaron y pueda publicarse la convocatoria remate, Que es la que tienes que estar ahí al pendiente. no tienes día con día. defensa. No y sí. ¿Por qué? ¿Por qué la contradicción? Porque yo podría hacer algo. Me remataron y no conozco el crédito fiscal. Entonces, inspirado en el contenido y la reforma legislativa, en el contenido del acta de embargo, ahí se menciona que hay un oficio que fincó el crédito fiscal y que supuestamente me fue notificado. Y desde ese punto de vista, tú dirías, me fue notificado. Bueno, autoridad que notificaste ese crédito, te solicito que me expidas la resolución liquidatoria determinadora de los créditos fiscales y me des copia del acta de notificación para ver si lo puedo pelear. Y si estuviera bien notificado, tendrías en tu haber la posibilidad de solicitar la reconsideración del crédito fiscal. Pero si está mal notificado, lo puedes llevar a juicio de nulidad del crédito fiscal y bloquear por suspensión de procedimiento de ejecución el remate. De acuerdo. O sea, parece un trabalenguas, pero trato de ser lo más explícito posible para que se entienda. Yo no conozco el crédito fiscal, me están embargando, entonces le solicito a la autoridad que determinó el crédito
que me expida una copia. A eso es lo menos que tengo derecho. Que a mi costa me expida una copia del crédito fiscal y del acta de notificación. Si está bien notificado, solicito la reconsideración del artículo 36, tercer párrafo, que es una rogatoria, una petición para que revisen la legalidad del crédito. Si no prospera ahí, pues amparo directo y recurso de revisión. Ahora, si está mal notificado, me hago sabedor ahorita y lo peleo formalmente en el juicio de nulidad. Y ahí solicito la suspensión del procedimiento de ejecución a través del cual yo conocí la existencia del crédito. Me estoy refiriendo en todos los casos a que no conozco el origen de la deuda. Y fíjate que aquí, por ejemplo, cabría una pregunta. ¿Qué tan frecuente es que haya, por lo menos en la experiencia hasta hoy día, violaciones en las notificaciones? ¿Qué tan frecuentes? Voy a poner un ejemplo. A la autoridad se le fue el plazo del artículo 50 para emitir el crédito fiscal. Artículo 50 del Código Fiscal. Después de una auditoría, tienen 6 meses para notificar el crédito. Si no lo hacen, se tiene por anulado todo. Cuando eso le sucedía a la autoridad ejecutora, un poquito haciendo trampa, notificaban por instructivo, alegando de que no localizaron al deudor o al contribuyente. Entonces, ahí tenías un caso muy recurrente de que no estaba notificado el crédito fiscal. Y desde ese ángulo, tú dirías, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, confían mucho en la notificación que se propone a través de medios electrónicos para que tú te notifiques ahí y también contestes por esa vía todo lo que te requieran o hagas valer tus medios de impugnación si es el caso. ¿Será tan eficiente, tan pulcro las notificaciones electrónicas? ¿Serán tan pulcras? O sea, no hay riesgo. Vamos a suponer, las máquinas no conocen la falibilidad. ¿No falla? Es una buena pregunta. Yo tengo una máquina viejita. Soy abogado. Si fuera contador tendría una nueva, pero soy abogado. Vamos a crear. Tengo una máquina viejita y tiene problemas. Ya no es compatible con los programas actuales. Y por la de malas, por ser viejita la máquina, me notifica el SAT algún documento, requerimiento, crédito fiscal o algo. Y se me bloquea mi máquina. Transcurren los 5 días que me dan para notificarme y no puedo abrir mi máquina. Así es. Sí, porque de hecho yo he visto casos reales donde tu correo electrónico de repente te lo bloquean. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, no tanto por aspecto de tu máquina, sino, digo, muchos de nosotros pues tenemos los correos estos comerciales de Hotmail y este tipo de empresas que pues ahí está uno anotado. Y en este tipo de empresas ha pasado, a mí me ha pasado que de repente, oye, no entro, es que está bloqueado. No sé qué hice, pero... Y por lo menos son 24 horas. Sí. Y si te vuelves a equivocar, vuelves a insistirte. O sea, estamos hablando de 2 días, 48 horas. No te tiene que ver con el equipo. O sea, sí existe esa posibilidad, ¿no? Existe. O vamos a poner un caso que pasa con las máquinas computadoras. Vamos a suponer que tú le dices a tu secretaria o a alguien que no eres tú mismo,
que por favor abra un documento, estás por teléfono, no sé, hay algún problemita y tú no estás frente a tu máquina. Y le dices, abre la máquina. La empieza a abrir y te pide pues, tu clave de registro. Y entonces, pues, ¿cuál es la clave? Pues fulana. Y se equivoca la persona que lo está abriendo. Sí. Y se vuelve a equivocar. Y hay un límite de equivocaciones sí, es lo que te digo, que bloquean la máquina. Es un ejemplo, ¿eh? Pero además tarda días en recuperarse, o viene el técnico y por más rápido que se apure, pues un día se pierde, como bien dices. Sí. Entonces, eso demuestra que los sistemas de cómputo tienen falibilidad, son falibles, pueden fallar. Claro. Pueden fallar. A eso le apuesta el gobierno, de que son infalibles, que las notificaciones van a ser nítidas, exactas e indiscutibles. A eso le apuesta. Es todo un tema esa parte porque, digo, en muchas de estas herramientas, digo, porque un correo electrónico tiene la misma infraestructura o la misma seguridad que servidores del gobierno federal de México y de Estados Unidos. Tú has sabido de grandes problemas que de repente entraron y hackearon el servidor, no sé, por decir algo, de la CIA, por citar algún ejemplo, ¿no? Digo, si organismos internacionales de ese calibre, de países que técnicamente son los gurús en estos temas, pues ya me quiero imaginar los servidores donde están la información de aquí, de nuestros gobernantes, y que desde luego que te pueden ahí pues hackear tu clave, ¿eh? Entonces, claro. No sé si haya algún punto, oye, ¿qué pasa en estos supuestos? Porque debe estar contemplado, o sea, la verdad es que sí, eso sí existe, o sea, no podemos cerrar los ojos, o sea, uno lo que menos quiere es o uno espera, es de que nuestras claves pues caigan en malas manos, pero hay gente experta no sé cómo le hacen, pero te las quita, ¿no? Sí, sí. Fíjate que dentro de eso podemos figurarnos muchos problemas, muchísimos problemas. Voy a poner unos ejemplos. ¿Ustedes creen que la totalidad de contribuyentes de nuestro país tiene computadora? O sea, todos los contribuyentes. No, todos los ciudadanos estamos obligados a contribuir, o sea, todos los mexicanos debiéramos tener computadora. Todos. Lo cierto es que el 30 y 35% hoy sí tienen y el otro 60% no. Y yo me refería a los contribuyentes porque somos los cautivos. Sí. Somos a los que fiscalizan, a los que requieren, a los que cobran. Claro, los que fuimos a personar con nuestro registro federal de contribuyentes, porque hay una gran cantidad de que pues, no lo han hecho, ¿no? Estamos en la lista. Y todos ellos tendrán computadora eficiente, suficiente para ser notificados. Ahora, de ese número que no tiene computadoras, ¿cómo los van a emplazar? ¿Cómo los van a notificar? ¿Cómo los van a llamar si el código ya dijo que es el único medio para notificar? Por lo menos como se ve en este momento. Y la notificación del artículo 137, que era personal, de llevarte un citatorio, de esperarte al día siguiente y notificarte, queda en duda. Sí. Queda en duda. No queda de que si no se puede por acá, pues se puede por acá. O sea, no hay un periodo de transición donde dice, bueno, yo asumo que esta parte electrónica debe ser sumamente efectiva, pero cabe la posibilidad de que algo falle. Por lo tanto, pues dejo esta opción. Eso no lo dejaron. No. Entonces, si nosotros vemos la complejidad de ese supuesto, decimos, ¿cómo se va a hacer? Con los supuestos no previstos por excepción. O sea, casos de excepción en los que no, por motivo que ustedes quieran y manden, no es posible notificar al destinatario. Sí. Y entonces, ¿en qué estamos parados? Sí, y es que analizando el contexto, quizá dentro de 5 años, ay, ¿cómo creen que se iba a equivocar? Digo,
lo cierto es que hoy sí existe ese periodo de tiempo donde se está transitando, donde no todos los contribuyentes sabemos utilizar correctamente bien las máquinas. Exacto. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Bueno, que a eso se le agrega ahorita el tema del recurso de revocación. Nada más para dejar una pregunta que tiene que ver con el recurso. O sea, ya me lo quitan del Código Fiscal. O sea, ya no tenemos, ya no tiene utilidad un recurso de revocación hoy en día. Bueno, la va a tener, o sea, ustedes se preguntarían, bueno, el maestro viene aquí a platicar de que el recurso ya se redujo y todo. Va a tener utilidad, pero una utilidad muy menor, muy minúscula. Uh-huh. O sea, la tendencia pareciera, por eso yo acuso a los legisladores de esa irresponsabilidad. Sí. Pareciera que la tendencia es, vamos quitándoles el recurso de revocación. O sea, la utilidad va a ser para asuntos pequeños, para multitas, para controversias sencillas. Pero yo no voy a poner como asesor legal, como contador, litigante, no voy a poner en riesgo por cuestiones procedimentales o porque no está previsto en el Código Fiscal, la defensa de un asunto no la voy a poner en riesgo. Uh-huh. Me voy directo a juicio fiscal. Es lo que están haciendo. Y están quitando la posibilidad de el filtro que era el recurso de revocación para que la propia autoridad revisara la legalidad de los actos. Era un filtro. Cuando era descarado, pues, cuando era obvio, evidente que el acto per se era ilegal, la autoridad lo revocaba. Y con eso eliminabas el volumen de juicios fiscales. Uh-huh. Ya no son pocos. Ahora van a ser muchos menos. Y desde mi punto de vista, el recurso va a reducir sus atractivos para resolver asuntos. De por sí, mucha gente no creía en el recurso. Yo sí. Uh-huh. Paradójicamente, sí. Por eso a mí me duele que el recurso haya reducido. Echabas mano de ese frecuentemente. Pues yo sí me gustaba el recurso administrativo porque te daba la oportunidad de conocer cuál era la interpretación legal del problema a través del área jurídica que resuelve los recursos. Uh-huh. Y con eso te permitía subir a juicio de nulidad ya teniendo en conocimiento cuál es el criterio que sostienen ellos. Te permite hacer una mejor planeación de tu estrategia de defensa fiscal. De defensa. O, todavía mejor, cuando eran impecables, porque los hubo, cuando eran impecables los administradores locales de jurídica, decían, tiene razón, hay que revocarlo. Uh-huh. Nosotros destruimos muchos asuntos de ilegalidad en instancia administrativa. No hubo que molestar a tribunales ni subir a colegiados. Uh-huh. En instancia administrativa. Y entonces cuando tú dices, ya nos están destruyendo el recurso administrativo, a los contribuyentes nos va a afectar, van a aumentar los juicios fiscales, que de por sí tienen una carga enorme de asuntos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y te preguntas, ¿ahora va a ser peor? ¿Sí? Hay que estar muy atentos a estas reformas porque, repito, hay contadores que manejaban bien, muy bien, el recurso de revocación. Pero como ha pasado a oscuras la anulación o derogación de estos presupuestos legislativos, al desaparecer, ya no es la misma mecánica de defensa. Uh-huh. Y al ponerle condicionamientos a la procedencia del recurso, ya no se puede uno defender igual.
Si no estás atento a la reforma, que implica crisis de adaptación, una crisis porque complica a la autoridad y complica al contribuyente. Entonces, el recurso administrativo pierde fuerza, se desvanece, empieza a desfigurarse como medio de impugnación, empieza a dejar de servir. Sí. Como si fuera ley muerta. O sea, ya en el caso que yo era de los seguidores de recurso de revocación, me doy cuenta que ahora hay que emigrar a juicio fiscal, a fuerzas. O sea, en la mayoría de los casos, el litigante ya va a ir a juicio de nulidad, sin duda. Sí. Y el recurso solo para asuntos muy pequeños, repito, multas muy pequeñas, asuntos muy mínimos, de cuantías pequeñas, de esos que en los juicios serían sumarios, de ahí para abajo, o sea, los asuntos chiquitos. Oye, Fer, y aclárame esta duda, y capaz de que está mal planteada la pregunta, pero me viene a la mente. ¿No será que por ejemplo, este tipo de problemas menores se lo estén ahora tratando de recargar a la PRODECON? Porque ya ves que la PRODECON empieza a tomar ciertos casos donde al parecer pues son, que a lo mejor antes lo manejabas a nivel de recurso de revocación y ahora como que te dicen, pues vente con ellos y trabajemos directamente con la PRODECON. ¿O qué relación pudiera haber ahí? Bueno, debe ser de alguna manera no quererles endosar el asunto a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, no. Que por cierto, brillantísima labor. ¿Verdad? Aprovecho, ¿no? Sí, digo, dato curioso, pero fíjate, cualquier persona que sienta aquí habla de una labor que aparte, siendo como es el entorno político, porque a final de cuentas pues son autoridades hacendaria, pues de que tiene un tinte político muy fuerte, la verdad es que su trabajo creo que sí está funcionando y está funcionando bien. Muy bien. Ya sus criterios y sus acuerdos conclusivos que ya están en marcha, que ya empezaron, hablan de que hay una seriedad y un reconocimiento a la Procuraduría que es incipiente todavía en cuanto a su florecimiento, que está creando sus delegaciones a nivel nacional, pero caray, su titular, y ojalá y dure, porque bueno, los titulares cambian cada año y yo espero creo que el próximo año ya estarán ahí cambiando de puestos y ojalá que sigan con esa tendencia, porque la verdad es que no es fácil plantearse con la Secretaría de Hacienda y hacer estos acuerdos conclusivos y este tipo de cosas, de logros que se ven. Y en ese orden de ideas yo te quería comentar porque, por ejemplo, el recurso de revocación, pues muchas de las veces, si yo te lo digo desde el punto de vista como contador, es que, bueno, yo nunca he litigado, pero sí he sabido de que era una instancia que muchos abogados o contadores ahí la utilizaban y que ahora siento que esa parte, como que si te cierran ese recurso que a través del código y te abren esa puerta, a lo mejor es con toda intención de darle esa tarea, como tú dices, endosársela a la Procuraduría. ¿Crees que vaya por ahí? Va a tener ese efecto, o sea, no es la intención per se. Y que no debiera ser, además. No. Pero obviamente está disponible la Procuraduría para intervenir hasta cierta cuantía por los asuntos, sí, en interés de los contribuyentes, en defensa de los contribuyentes. Bueno, puede ser un efecto secundario, en mi parecer, natural de que gente modesta, gente humilde, va a acudir a la PRODECON a pedir asistencia legal y a que les lleven sus asuntos. O cuando estén en la auditoría y todo, que no se pongan de acuerdo con los auditores, pedir la intervención de la PRODECON para esos acuerdos conclusivos, en los que se llega a un acuerdo, se les perdonan multas y llegan al pago del crédito y se acaba la controversia. Ahora, eso dista mucho de lo que por ahí dicen, de que hay una corrupción tremenda en las auditorías ahorita en nuestro país. O sea, yo no lo he visto,
me han dicho, me han platicado consistentemente de varias personas, me han llegado las pláticas, de que visitan a un contribuyente. Al contribuyente le dicen, tienes esta deuda por, digamos, 10 millones de pesos. Te vamos a dejar la deuda en 2 millones, nos das una gratificación y le damos carpetazo al asunto. Espérame, eso es corrupción absoluta. Sí. Pero está sucediendo en varias administraciones, no ahora, ya esto ya tiene años. Ya se volvió una corruptela tremenda. Ojalá por ahí las autoridades competentes verifiquen si esto es verdad o sigue siendo un rumor malintencionado. Yo creo que son rumores y si lo hay debe ser en otro país. Yo creo que en México no. Casi estoy seguro que no debe ser en México. Sí. Puede ser en otro. Sí. Sí. ¿Tú habrás oído alguna opinión tratándose de este punto que hoy abordamos acerca de limitar, bueno, de suprimir a este recurso de revocación en voz de la Procuraduría? No. Pero... Porque vamos, el medio no lo ha comentado y como que está pasando así como muy suavecito o como tú dices, pues simplemente nadie ha hablado de ello. ¿Qué sucede con un instrumento que no es útil? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros los seres humanos? Si un instrumento, vamos a suponer un encendedor de gas, deja de encender la estufa, ya no prende el encendedor, ¿qué haces con él? Digo, si dentro de 30 años lo encuentras, pues lo pones en el museo, lo dejas de usar. Pero ahora lo dejas de usar. ¿Por qué? Pues no funciona. ¿Qué pasa con un recurso administrativo que no funciona? Pues lo dejas de usar. Entonces, lo que estamos perdiendo es un medio de defensa, una instancia. Así es. Una forma de resolver controversias. Algo que estaba previsto a favor de los contribuyentes, lo están haciendo añicos. Y es que a esto se suman muchos factores. Yo diría un poquito la tendencia de la Corte de estar muy de lado en las resoluciones de gobierno, que ahora parece ser que hay un poquito de cambio, unos tintes por ahí apenas de imparcialidad, pero llevamos años con una tendencia total a que nuestro máximo tribunal resuelva y falla a favor del gobierno, de la constitucionalidad de leyes, de la no violación de la Constitución, de las normas jurídicas fiscales sobre todo. El amparo. Ahora dicen, te puedes amparar contra una autoridad administrativa. Dentro del amparo, si alegas falta de motivación y fundamentación, nosotros le vamos a pedir a la autoridad que motive y fundamente el acto. Y si la autoridad puede subsanar sus deficiencias, ¿para qué pides el amparo? Pero fíjate, esto va muy orientado al ámbito fiscal. Y hay un cierto, yo diría, si me permiten el atrevimiento, un cierto tono peyorativo al medio de asesores. Y aquí asesores fiscales, me refiero a contadores y a los abogados. Hay un tono desde el sexenio de Calderón que se marcó muchísimo en afectar a los abogados fiscalistas. Así es. Y ahora ya empezaron a afectar a los contadores al reducir los supuestos del dictamen, a que amenazar dentro de la ley que pueden cometer delitos de tipo fiscal por ser asesores. Claro. Todo eso son indicadores de una tendencia. Nosotros cuando aprendamos a leer entre líneas los sentidos de una ley, los sentidos de un presupuesto legislativo, tenemos que entender hacia dónde se destina eso, por lo menos en la etapa
de un gobierno. Ahora, yo veo que el gobierno del presidente Peña Nieto es un gobierno que está teniendo éxito político, pero es un gobierno que sigue los criterios del gobierno calderonista. O sea, la tendencia de Calderón la continuó Enrique Peña Nieto, nuestro presidente. Con más éxito que Calderón, por supuesto. Sí, o sea, apretando más las tuercas. Más éxito. Pero, desgraciadamente, en este proceso de reformas que giran en torno a un propósito de gobierno, poder ejecutivo que propone al Congreso de la Unión y Congreso de la Unión que le aprueba sin discusión de temas como estos que estamos viendo el día de hoy, le aprueba las reformas y entonces no se dan cuenta que con ello aniquilan la defensa de los contribuyentes, ya no de los asesores, ya directamente de los involucrados. Yo no digo que los asesores todos sean culpables de corruptelas, porque sí los hay. Los que usan facturas apócrifas, los que hacen planeaciones que no tienen fundamento, los que crean figuras que son monstruos y que al final de cuentas incurren en simulación porque lo simulado es aquello que no admite un análisis de verdad, se vuelve simulado. Claro. Y entonces nos encontramos, verán ustedes, con un universo de asesores que hacen pensar a la autoridad que todos los contribuyentes están en pecado. Sí, de hecho ellos parten de esa regla. Esa es la regla. Sí. Y en aras de esas reformas tributarias que tienen pues tienen varias ariscas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, que si bien es cierto estas reformas hacendarias sí te van fortaleciendo las contribuciones, porque de hecho acaban la semana pasada de presumir que la recaudación aumentó no sé qué tanto porcentaje. Lo cierto es que es dinero que se está quitando también a la economía. Claro. Y tenemos hoy problemas hay quienes dicen desaceleración económica. Yo digo que ya es recesión económica. Yo tengo la fortuna de tener pues, un buen de clientes. Y de alguna manera tenemos un termómetro que nos puede decir, ¿sabes qué? Hay desaceleración. Pero desacelerar quiere decir voy a 180 kilómetros por hora y bajo a 120. Pero ya cuando te paras y te echas de reversa, eso ya es una recesión económica. Yo como que empiezo a sentir mucho ese tipo de cosas. Y es que un cambio tributario tiene efectos en este tipo de cosas, al margen de todas las violaciones o presiones que se pueden estar dando en la misma composición de cómo están haciendo sus reformas fiscales, ¿no? Sí, fíjate que lo dices con toda objetividad. El Banco de México redujo 0.5% la tasa de interés. Sí. Para supuestamente equilibrar la desaceleración, que no es desaceleración. O sea, para que el Banco de México intervenga, hay que ser muy claros y muy sinceros. Es porque la situación económica se está desequilibrando. Sí. Y se está desequilibrando porque los otros factores de arranque del ejercicio, como fueron las reformas fiscales que elevaron las cargas tributarias y las elevaron de una manera desencajada, diría yo, porque se fueron muy altos los impuestos y las cargas de IEPS y el IVA, todo en frontera. Llega un momento en que dices, estuviste mal. Ajá. En decidir incrementar de esa manera, porque lo único que hiciste es que la persona que gastaba en esto o gasta menos o ya no lo usa. Sí. Y no es que al ratito se les pasa y ya lo van a pagar, no.
Lo que pasa es que también el bolsillo que paga resiente y dice, ya no puedo darme este lujo. Claro, entonces se controla el consumo en el mercado interno, y si no hay otros elementos que reactiven la economía, pues entonces estamos fregados, porque pues los pocos que consumíamos ya no consumimos y se hace una cadena, pues no virtuosa, ¿cómo le llaman? Un ciclo, o sea, lo contrario virtuoso. Ajá. Y yo creo que esto, de hecho, ya hemos vivido esta historia. Yo recuerdo que antes yo daba mucho curso de reexpresión de estados financieros, que tiene que ver con la inflación. Sí. Un boletín, famoso boletín B10. Hoy se vuelven a dar esos elementos, yo estoy seguro. Ya habían quitado ese famoso boletín B10 que hablaba de cómo manejar los números en un ambiente de inflación. Y bueno, parece que ya, gracias a Dios, ya se había controlado eso a tal grado que quitaron ese boletín y ya no es necesario. Yo creo que en 2 años vamos a tener que volver a utilizar esa herramienta. Pero curiosamente, derivado de una política que teóricamente debiera reactivar la economía del negocio. Y la verdad es que no es cierto. Todo un tema, pero bueno. Claro. Pues tiene uno que comentar. Ahora, todo va a una apuesta, ¿no? Le están apostando a la reforma energética de que traiga muchos dividendos al país, empezando por las inversiones y luego que se desarrolle la economía periférica de Pemex. Bueno, entonces ahí venga la riqueza nacional. Pues ojalá. Los países están muy atentos, como diciendo, se va a abrir Pemex. No muy bien definido, no se va a abrir, se va a extender la actividad de Pemex. Es lo que yo creo que va a suceder. Sí. Y entonces se va a regular muy bien cómo se va a poder invertir en esta empresa importante para nuestro país. Pero no quiere decir de ninguna manera que estamos perdiendo el petróleo y que nos los están expropiando. No. Simplemente se está haciendo lo que debe hacerse. En eso estoy de acuerdo. Ahora, no obstante que le apuestan a esas inversiones, el asunto es que le apuestan a las exportaciones y también las exportaciones están teniendo problemas porque los mercados internacionales están contraídos. Claro. Entonces, si ya la economía de exportar, los ingresos que provenían de esa economía se han reducido, no de manera drástica, pero se han reducido, hay que estar alertas a que se reduce el precio del petróleo, se reducen algunas exportaciones, se incrementan otras, por otro lado, que también hay que reconocerlo, pero no te dan los números finales para estar hablando de si hay crecimiento del Producto Interno Bruto finalmente. Y tenemos el problema de que están reconociendo de que no va a haber crecimiento. Claro. Ahorita, a medio año, están reconociendo que no hay crecimiento, lo cual indica que anticipadamente se está visualizando que el segundo semestre de este año 2014 va a ser un semestre deprimido, comprimido o de recesión. Así es. Por más que pregonan que no hay recesión, se está viviendo en la sociedad la recesión, claro, la falta de dinamismo de la actividad, de la productividad. No hay productividad. Y lo que se está asomando mucho en el gobierno de Peña Nieto, al que yo le pediría que se fije muy bien y le pida a sus colaboradores que vigilen cada quien en sus escenarios la corrupción. Hay mucha corrupción. Ah, ¿en serio? Sí, está en México, descarado. No descarado. Creo. A ser rumores de otro país, en México, no. Ese tema casi no somos partidarios. Sí, es muy difícil. Bueno, y hablando del incidente de suspensión de la ejecución, que era un tema que les ofrecí, que les comenté, el incidente de suspensión de la ejecución no es otra cosa sino suspender a la autoridad cuando ella se negaba a otorgar la suspensión del procedimiento de ejecución. Ibas tú con tu recurso
y le decías, oye, pues ahí está el recurso, la ley dice que suspendas, y ya la autoridad no te molestaba. Pero si te llegara a molestar, habrías un incidente de suspensión ante la oficina exactora o ante la sala que conocía el juicio de nulidad, y ellos ordenaban suspender el procedimiento de ejecución. Cuando había violación o negativa a la suspensión, o sea, a suspender el procedimiento de ejecución, cuando no era procedente ejecutar, ese era el medio de control. Uh-huh. Bueno, hablando de este incidente de suspensión de la ejecución, resulta que poca gente lo manejaba, pero era un medio de defensa previsto en ley que te daba esa salvaguarda de que no te negaran por capricho la suspensión del procedimiento de ejecución. En diciembre quitan, en la reforma 9 de diciembre, vigente en enero de este año, 1 de enero de este año, quitan esa defensa. Y aquí viene algo muy delicado. Aquí sí no existe regulación en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. No hay incidente de suspensión de la ejecución. Entonces te preguntas, ¿qué pasa si yo presento mi garantía, mi demanda de nulidad, pido la suspensión y la autoridad no me suspende? ¿Qué voy a hacer? No tienes elementos más de defensa. Ya no hay defensa. Otro Entonces, amparo. eso te llevaría a lo que dice la ley de amparo. Cuando no esté previsto un medio de defensa, entonces acude al amparo indirecto ante un juez de distrito. Entonces, lo que se resolvía en un trámite prácticamente administrativo, aunque fuera contencioso. El trámite, decir, oye, no quieren suspender, están los elementos aquí, dile que suspenda. Ahora va a tener que ser un amparo, donde un juez de distrito va a tener que señalar, requerir a la responsable, a la autoridad responsable, señalar su audiencia constitucional y llevar el juicio de amparo hasta su resolución. Sí. Y yo digo, bueno, cada vez que desaparece una figura jurídica, y esto es con mensaje a los legisladores para que si van a hacer más derogaciones monstruosas de estas, se den cuenta de que la solución va a ser llenar de juicios de amparo a los juzgados de distrito. Bueno, pues que van a tener que ir pensando en crear más juzgados de distrito para que sean suficientes para resolver estos detallitos. Sí. ¿No? O van a tener que trabajar mucho más los jueces de distrito. Pero es lo que yo quería comentar porque pasó de oscuras. Esto estoy seguro que no lo habíamos leído por ahí. No se había dado la importancia que tiene reducir la defensa del recurso de revocación o no controlar, no tener un elemento legal para controlar a la autoridad ejecutora cuando a capricho se niega a suspender el procedimiento de cobro. No debieran hacerlo. Ahora, te queda como arma en caso de que ejecuten y cobren, no debiéndolo haber hecho, el delito de concusión. Si la autoridad, a sabienda de que el crédito fiscal no es exigible, lo cobra, comete el delito de concusión, que es un delito de los servidores públicos previsto en el Código Penal Federal. Pero imagínate hasta dónde podemos llegar por la oscuridad de la ley. De acuerdo. Por el retroceso legislativo. Y luego ya platicaremos de prescripción en otra ocasión. Claro. Pero está la cosa en que vamos hacia atrás, en lo que podría ser un derecho más boyante, una norma jurídica más protectora de los contribuyentes, pues se reduce. Sí. O sea, tomo como ejemplo
el recurso administrativo de revocación para ver que se reduce la defensa. Y no considero que eso sea buena tendencia si en el juicio de nulidad se les ocurre quitar hipótesis de defensa a los legisladores a petición del Poder Ejecutivo Federal. Pues esperemos que esto cambie, porque a nadie ayuda que no haya garantía de legalidad ni de seguridad jurídica. A nadie ayuda. Perdemos todos. Cuando en una sociedad el sistema o el Estado de Derecho no es respetado o no es elevado al rango que debe ostentar, estamos en peligro de la anarquía. Así es. Eso está totalmente comprobado en la historia de la humanidad. Entonces, en lugar de ir hacia adelante, fuimos para atrás. Ojalá nuestro querido presidente, que a mí me agrada, Enrique Peña Nieto me agrada, ojalá él tuviera otro sexenio. No, por favor. Sugerir que restituyan estos elementos de defensa para no crear incertidumbre jurídica, para no ir hacia atrás en lo que fueron victorias cuando se incorporaron estas figuras al Código Fiscal de la Federación. Entonces, bueno, vaya, yo sí quisiera hacer esa petición, Andrés, de que escuchen los asesores del señor presidente, que a nadie ayuda ir en retroceso en la ley, en reducir la defensa, en ahorcar al contribuyente, que pague todas, que no me importa si debe o no, que pague. No es buena política económica fiscal. Gracias, Fernando. Sí. Pues todo un tema, Fer, habrá que escuchar la opinión, te digo, de otros actores, la misma Prodecon, porque yo estoy seguro que quitan esto. De entrada, en su exposición de motivos debe haber una razón muy fuerte de por qué se está quitando. Claro. Pues ojalá, y como tú dices, los mecanismos de defensa que tiene el contribuyente pues no se vean debilitados, ¿no? Con este tipo de cosas, que eso sería lo interesante. Fer, ¿algún punto que quieras comentar antes de que nos vayamos? ¿Cómo no? Bueno, pues he tratado de explicar las cuestiones de tipo legal que en mi juicio afectan la altura que debiera tener el recurso de revocación y que demuestran que se está compactando el recurso de una manera peligrosa porque se puede perder un medio de defensa. Ojalá que los contadores se interesen en este tema, y sobre todo los que litigan, para que lo puedan investigar suficientemente bien en beneficio de caso de que litiguen. Porque hay contadores que de veras son verdaderos litigantes de buen nivel. Sí. Y por otro lado, que quienes no litigan se den cuenta de que hay que estar atentos a no perder garantías, derechos humanos. Y bueno, la Prodecon hace un papel, pero tiene ciertos límites. Entonces esos límites serán sustituidos únicamente por los asesores fiscales, contadores y abogados. Y ahí es donde entra en escena que un buen contador, un buen asesor, debe saber de medios de defensa, enterado por lo menos, de cómo están las cosas y cómo se pueden defender. Claro. Aunque el que ejecute los medios de defensa sea un especialista, pero deben estar enterados de qué sucedió, cómo sucedió. Esto no lo vi en ninguna plática de reformas, repito. Claro. A lo mejor dijeron, ¿qué importa? El recurso no importa, sí. Está el juicio de nulidad. Pero yo creo que sí importa que tengamos medios de defensa idóneos, completos, apropiados, y que sí importa a la sociedad
a un importante sector de la sociedad, sobre todo los más desprotegidos, los más pobres que son sancionados, que son multados o les fincan créditos fiscales, son los que van a tener que, los clientes de la Prodecon, Sí, van a tener que ver si van a recurso o a juicio. claro. En fin, eso es lo que yo quisiera concluir el día de hoy. Mandarles un caluroso saludo a todos. Pues ahí está el punto, Fer. Permíteme, te quiero dar un punto de parte de la empresa. Muchas gracias. Te voy a leer. GBA Consultoría y Capacitación se enorgullece en entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa de los mejores fiscalistas de México al licenciado Fernando Ramiro Vega Vargas, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicado al ejercicio de la consultoría fiscal. Firma Ángeles Mandujano y un servidor. Fer, gracias. muchísimo gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Aquí lo tenemos. Gracias. Muchas gracias. Estimados amigos, pues esto fue todo por el día de hoy. Lo esperamos la próxima semana en su programa de los mejores fiscalistas de México. Muchas gracias. Es así como presentamos una emisión más de los mejores fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.